lo que dijo Sofía es casi totalmente aplicable a Mendoza, así que las experiencias son similares, los desafíos son muy parecidos, con lo cual lo que van a ver, lo que les voy a tratar de contar es un poquito cómo hemos logrado en Mendoza avanzar en algunos aspectos y cómo hemos llegado tal vez por distintos caminos, pero a los mismos desafíos que tiene la provincia de Córdoba. Y bueno, y todos queríamos escucharlo a Marcos Macón en su experiencia con su primer presupuesto. Creo que estábamos todos expectantes y yo mañana no me voy a perder de preguntarle en esa jungla que es el Congreso de la Nación, en el buen sentido, cómo está logrando sobrevivir toda esta experiencia, ¿no? Bueno, ahí está nuestra página web. Ahí están todos nuestros informes. Creo que una de las características que tiene la Oficina de Presupuesto de Mendoza es que todo lo que hace es abierto, porque es uno de los lineamientos de base de la legislatura. La legislatura publica todo lo que hace, publica todas sus estadísticas legislativas, las sesiones se pueden ver por YouTube, las presentaciones se pueden ver por YouTube, los proyectos de ley están todos en la página, así que la oficina sigue ese proyecto. Un poco en la génesis, como bien hablaba Sofía de cómo surgen estas oficinas. La oficina de Mendoza nace sin una ley, sino que se crea directamente en la legislatura como por una resolución interna. La presidenta del Senado, o sea, la vicegobernadora de la provincia, la ingeniera Laura Montero, había trabajado en el Congreso de la Nación, fue diputada y después senadora, había intentado en vano impulsar la creación de oficinas de presupuesto a nivel nacional. Así que ella, cuando asumió, estaba convencida de la necesidad de una creación de una oficina de presupuesto. Al asumir, comienza un proceso de planificación estratégica dentro de la legislatura, ya hablando un poquito de cómo fue el proceso interno dentro de la legislatura para que estas cosas funcionen. Este plan estratégico de la legislatura se enmarcó en el objetivo 16, sobre todo en el objetivo 16 de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tiene una parte de hacer más sólidas las instituciones, y hay una serie de recomendaciones dentro de este objetivo, y una de esas recomendaciones es fortalecer las oficinas técnicas de varios ámbitos dentro de las legislaturas. No sé si estoy tapando a alguien, espero que no. En ese proceso la legislatura hizo un plan estratégico, estableció 3 ejes estratégicos: transparencia, participación y calidad. Es decir, todo lo que se hace adentro de la legislatura tiene que seguir esos 3 ejes. Después tiene, bueno, otros objetivos estratégicos y operativos. Dentro de alguno de estos, que es el seguimiento de la información presupuestaria nacional y provincial, está la Oficina de Presupuesto y Hacienda. Es decir, venía la vicegobernadora con un fuerte convencimiento de que estas oficinas eran necesarias, se enmarcó en un proceso de planificación estratégica donde la transparencia, la participación y la calidad fueron los ejes. Esos ejes porque la legislatura, por lo menos en el caso de Mendoza, tenía dentro del público en general una visión de opacidad,
de lo que se hacía no era transparente, donde había un divorcio entre la sociedad y este cuerpo legislativo, que es donde deberíamos todos confluir en el ejercicio de la democracia, es el lugar donde se debaten las leyes. Bueno, los fundamentos, lo mismo que ha repasado Sofía, son todas las oficinas de presupuesto del mundo tienen los mismos fundamentos. Es fortalecer la gobernanza, llevar a las instituciones a un buen gobierno. Hay muchos organismos internacionales que hacen recomendaciones, por ejemplo el BID dice que hay que reforzar la capacidad institucional del Poder Legislativo, fortaleciendo los sistemas de asesoría técnica. En un documento del Fondo Monetario Internacional que repasa cuáles son las buenas prácticas en las finanzas públicas, dice que una de las recomendaciones es crear oficinas parlamentarias de presupuesto. Y la OECD o la OCDE impulsa que los países miembros cuenten con instituciones fiscales independientes, es decir, algo que no sea del Poder Ejecutivo y que sea capaz de hacer la fiscalización de las finanzas públicas, en los cuales la oficina de presupuestos es un formato que han adoptado varios de los países que pertenecen a la OCDE. Ya hay 25 oficinas, ya hay 25 países que tienen este tipo de oficina dentro de la OCDE. De hecho, si hacemos un pequeño repaso en el mundo, las caritas rojas son caritas felices, porque tienen oficina. Como se ve, están casi todas en América y en Europa, algunos casos aislados, como Uganda, en África, Filipinas, Corea, son los casos más aislados. Después, bueno, Islandia, Escandinavia, Gran Bretaña, Irlanda, casi todos los europeos. Y las caritas de otro color son las oficinas subnacionales, por lo menos las que yo conozco. Esto no es exhaustivo, así que si alguno conoce algo más. En Argentina hay dos, están las dos acá presentes, ¿sí? Está Sofía y está Alfonso, son caritas felices amarillas. Y como nombró Sofía, Ontario en Canadá y California tiene una oficina subnacional que es la primera del mundo. Está antes que la CBO, fue la precursora de la CBO y se creó en 1947. Y se creó porque no le creían a las pautas macrofiscales que le mandaba la nación a los estados. Esa fue la primera historia, ¿no? Y de la CBO se basó en la oficina subnacional de California para su creación, ¿no? Entonces, bueno, la primera del mundo, por lo menos hasta donde lo conozco, es subnacional. Puede hacer que esto se termine replicando, haya más caritas felices adentro de la Argentina. Nosotros creemos que es un paso adicional en la construcción de institucionalidad. Bueno, siempre esto surge por debilidades que hay en el área legislativa. La primera, que ya lo nombró Sofía y que creo que está por todos compartidas, es la asimetría de información con la que cuenta el Ejecutivo y el Legislativo. El Poder Ejecutivo cuenta con personal de planta altamente especializado, altamente capacitado, que está todos los días trabajando con los números. En el caso de Mendoza es el segundo piso de la Casa de Gobierno, están todos ahí.
A diferencia de una oficina que puede tener una o 4 personas en el lugar legislativo, ¿no? La otra es la diferencia en las capacidades instaladas. En el Poder Ejecutivo es personal de planta que tiene mucha experiencia, viene siendo preparado. En general, los asesores legislativos, bueno, en la Nación tienen más asesores. No sé en Córdoba, en la provincia de Mendoza cada legislador tiene un asesor y un secretario. Después están los asesores de bloque, que tampoco son tantos. Entonces tienen que ver la totalidad de los temas y por lo tanto no tienen el tiempo para especializarse y generar esas capacidades instaladas. Y muchas veces cuando esto se renueva, la capacidad que estaba instalada se va y llega otro legislador con sus nuevos asesores. Y algo que, bueno, esto lo agregué yo, y por lo menos pasa en Mendoza, creo que también pasa a nivel nacional. Si uno va revisando la historia de los articulados de las leyes de presupuesto, va viendo que siempre aparece cada tanto un articulito que delega alguna atribución que es del legislativo al ejecutivo, y ese artículo no desaparece nunca más. Eso queda, es un paso hacia ese sentido y nunca vuelve. En la historia ya hay una gran cantidad de funciones que han sido delegadas al Ejecutivo y que en realidad son funciones del Legislativo. Eso con el tiempo el Legislativo también va perdiendo la capacidad de verlos, de analizarlos, de controlarlos. Entonces, bueno, se formó, a la vez que se hacía este proceso de planificación estratégica, se formó por resolución, no por ley. Esa es una de nuestras debilidades, junto con como la de Sofía. Pero bueno, tomamos los objetivos de fortalecer las capacidades del Poder Legislativo, y tomamos estos 5 objetivos específicos. Son muy similares a los que nombraba Sofía de la Oficina de Presupuesto de Córdoba y son similares a la Oficina de Presupuesto de la Nación. Tomando el eje estratégico de la participación ciudadana, nosotros tratamos de impulsar la participación ciudadana en el proceso presupuestario. Hacemos exposiciones públicas explicando el proyecto de presupuesto en el momento en que se presenta el proyecto de presupuesto. Incentivamos la gestión pública por resultados. Eso todavía en Mendoza no termina de adoptarse. Fomentamos la transparencia informativa. Nosotros tratamos de ponerlos más amigables, los números, para el público en general, para los legisladores, para los medios. Tratamos de promover la visualización de los costos fiscales de los proyectos de ley, de las políticas públicas. Muchas veces hay proyectos de ley que tienen un impacto presupuestario, pero que ese impacto presupuestario no está dimensionado, con lo cual eso tratamos de mejorar la visibilidad de eso. Y después, como todos sabemos, la restricción presupuestaria del sector público es intertemporal, con lo cual tratamos de promover esa visión de estimar implicancias de largo plazo, lo que hace a la sustentabilidad de las finanzas públicas. ¿Qué hemos logrado hasta ahora? Como decía Sofía, la teoría hasta acá muy bien. Vamos a ver qué hemos logrado. Bueno, hemos logrado sacar informes sistemáticos
sobre la ejecución presupuestaria y la coyuntura económica. Todos los que estamos acostumbrados a mirar los números de las finanzas públicas, nos gusta ver los mismos números en los mismos lugares todas las veces, no que nos cambien el informe, le cambien el nombre, le cambien el formato, ahora está en la otra anexo. Entonces eso es lo que estamos tratando de lograr, ¿sí? Que hay un informe que cuando el legislador, el asesor o el que le interese del sector privado porque asesora alguna cámara, se acostumbró a verlo, sabe dónde encuentra los números, sabe dónde están. Así que eso que, si otra vez lo vamos a hacer de la misma forma porque es aburrido, bueno, es un valor porque todos los que trabajamos en estos números ya sabemos dónde encontrarlo. Y algunos informes anuales, hacemos una evaluación anual más estructural sobre el cierre de las finanzas de la provincia, de la legislatura en particular, si bien está dentro de la administración pública provincial, hacemos hincapié en la legislatura como para dar un ejemplo de transparencia, y de las finanzas municipales, que son tal vez las que tienen menos visibilidad en la provincia. Y analizamos tanto proyecto nacional como proyecto de presupuesto provincial. La pregunta es ¿por qué se meten ustedes a analizar proyecto de presupuesto nacional? Bueno, teníamos la esperanza de sacarle el lugar a Macón, no pudimos, pero bueno, la verdad es que primero le damos un enfoque local, es decir, cuáles son las implicancias para Mendoza, y segundo, porque nos preguntan. Entonces, tenemos que intentar dar respuestas a todo aquello que nos preguntan. Es parte del mismo debate económico, lo mismo que de muchas políticas nacionales que por ahí no tocan lo fiscal, pero que nos piden, bueno, por ejemplo, nos pidieron, explícame qué significa el acuerdo que hizo la Nación con el Fondo Monetario Internacional. No era nuestra función específica, pero lo tuvimos que trabajar. Tratando de meternos en esto de la intertemporalidad de las finanzas públicas, hicimos dos desarrollos metodológicos. Cuando se presenta el presupuesto en Mendoza, con suerte se presenta a finales de octubre, tenemos hasta la ejecución de septiembre publicada. En Mendoza se publica en forma mensual y admiramos a la Nación que tiene públicos todos los datos con 2 días de atraso, pero bueno, nosotros tenemos un mes de atraso. Y en lo que es en la provincia se presenta el presupuesto sin ninguna proyección de cierre, que esto es, desde mi punto de vista, evidente que el Poder Ejecutivo sí lo tiene, porque quiero creer que lo manejan para hacer su nuevo presupuesto, pero no es parte de la información que le brindan al Poder Legislativo, así que nuestro primer desarrollo fue hacer estimaciones para cerrar entre septiembre y diciembre, cómo va a cerrar el año y no tener que hacer una comparación de valores de presupuesto contra presupuesto, porque por ejemplo en años como este, en donde todas las variables nominales tuvieron una dinámica muy diferente a la que estaba en el presupuesto, no tiene ningún sentido comparar presupuesto contra presupuesto. La Nación sí presenta un nivel de ejecución y una proyección del cierre. En el caso de Mendoza, no. Entonces fue un desarrollo que hicimos. Y el segundo es hacer un primer paso de un análisis de sustentabilidad de la deuda, esto es decir, hacer una proyección de mediano plazo con escenarios de superávit o déficit,
con escenarios de tasas de interés y con escenarios de rollover de deuda y si se disparaba o no en los ratios de deuda sobre PBG. Eso nosotros, si bien tienen una sofisticación un poquito mayor a la explicación que estamos acostumbrados a dar sobre los números, lo consideramos un logro avanzar en estos temas que son más estructurales. Después, y copiándole un poco al sitio del Ciudadano de la Nación, y como el Poder Ejecutivo no había sido iniciativa del Poder Ejecutivo de la provincia, nosotros sí tomamos los datos originales a los que podemos acceder, que también son los datos públicos, pero que vienen tipo base de datos. Es decir, no tenemos un acceso privilegiado a una base detallada. Y así todo son bastante complicados de ver y desarrollamos un sitio de visualización de datos del presupuesto de las finanzas públicas provinciales. Ahí, si tienen muchas ganas, entran a toda esa dirección y se puede ver, estos son datos reales, no lo copié de la página, ¿no? Hasta septiembre había un superávit de 5.000 millones de pesos en la provincia, ese es el mensual, esta es la composición, este es por jurisdicción, y así hay 11 visualizaciones hechos con un software de analítica de datos, y bueno, está disponible para todos. Si hacen clic en uno de los cuadraditos se les muestra la dinámica. Bueno, los invito a visitarlo. Creo que ha sido un paso para la transparencia y la participación ciudadana, y hasta hemos previsto, hay un cuadradito donde cualquier ciudadano puede hacer una consulta y esa consulta nos llega a nosotros y nosotros tratamos de resolverlo. Por suerte no está tan difundido y no nos llegan tantas consultas. ¿Cuáles son los principales desafíos? Bueno, creo que Sofía los había nombrado bastante bien. Creo que tenemos desafíos muy similares. No hemos logrado todavía desarrollar un esquema de largo plazo más allá de la sustentabilidad de la deuda, que nos permita hacer proyecciones de dinámica de las finanzas públicas ante cambios en variables macro, entre distintos escenarios de cambio en variables macro. No tenemos un acceso al sistema directo, sino que nosotros bajamos la base de datos que es pública. Está bastante escondida y es bastante compleja, así que no hay que meterse y trabajarlo, pero no tenemos un acceso a datos específicos. Tampoco hemos podido, y no creo que podamos hasta no lograr una mayor institucionalidad, proponer mejoras del proceso, mejorar el proceso de formulación, de discusión y de aprobación del presupuesto, la adopción de las mejores prácticas. Y, por supuesto, consolidar todo esto en forma que, como a nivel nacional, la Oficina de Presupuesto esté creada por ley. Eso ayuda a que la agenda sea más objetiva. Igual, como decimos con Sofía, si el oficialismo piensa que sos oposición y la oposición piensa que sos oficialismo, es que estás bien. Lo malo es que nadie te quiere, pero bueno,
quiere decir que vamos caminando por el fino equilibrio de ser objetivo. Y como decía Sofía, esto es tiempo y es la construcción de confianza. Creo que lo dijo muy bien en sus desafíos. La construcción de confianza y que todos puedan realmente visualizar que es un actor más, un actor técnico. Nosotros no brindamos opinión, no tomamos posición política y no somos... La oficina no es un organismo de control. El Congreso es un organismo de control. Y si el Congreso cuenta con mejores datos, va a ejercer mejor su función de control. Creo que con eso se resumen los principales desafíos. Muchas gracias por escuchar.